moderar esta mesa con el título Hibridez y configuraciones literarias. Bajo el estudio comparado de temas, tematología, mitos y géneros. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Miguel Rodríguez García, con la ponencia Animales Tricksters en la literatura, una hipótesis cinegética. Tenemos también a Gabriela Fernández con la ponencia La tempestad en clave de transposición genérica, Hackseed de Margaret Atwood. Y tenemos también a Yomaira Angélica Herrero con la ponencia Storni y Valente, poesía en prosa como punto de encuentro. Voy a hacer una presentación breve de cada una y uno de los participantes. Miguel Rodríguez García es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y graduado en Lengua y Literatura Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha estudiado el máster Formación e Investigación Literaria y Teatral en el contexto europeo. Ha recibido formación en diversos talleres de arte dramático y de escritura creativa y en la actualidad cursa estudios de doctorado en filología, estudios lingüísticos y literarios en la UNED. La investigación de su tesis doctoral se centra en la representación de los zorros en la literatura española desde la perspectiva multidisciplinaria de los Animal Studies. Ha publicado varios artículos sobre el tema. También ha participado en el Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada y en el Seminario Internacional de Investigación de Estudios Filológicos de la UNED. Su investigación actual se centra perdón, en el significado, simbolismo y relación de los animales con los seres humanos en la literatura, con especial atención a la literatura hispánica, más enfocado en los fabulistas y las fábulas de los siglos XVIII y XIX españoles, y en el estudio de animales tricksters como los zorros, los chacales, los coyotes y los lepóridos. Gabriela Fernández es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y docente del área de literatura comparada en la Universidad Pedagógica Nacional, República Argentina. También es docente a cargo de las materias de literatura europea en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Su trayectoria incluye la dirección de proyectos de investigación en torno a los ámbitos disciplinares en los que se ha especializado, literatura comparada y estudios decoloniales. Ha publicado numerosos trabajos sobre literatura comparada y didáctica de la literatura y ha participado en congresos y jornadas afines a dichas temáticas. Ha sido miembro fundadora de la Asociación Argentina de Literatura Comparada y de la Asociación Argentina de Teatro Comparado. Finalmente, Yomaira Angélica Herrero Contreras es licenciada en Lenguas Modernas en la Universidad de Surcolombiana y magíster en investigación en literatura comparada y traducción literaria, Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es doctoranda en literatura comparada en University of Auckland, miembro del grupo de investigación TRIE y par evaluador de revistas académicas en Colombia y en el extranjero. Eh, bueno, una y uno de ustedes tiene 20 minutos para su presentación y luego abriremos un espacio para preguntas. Y vamos a iniciar con la ponencia de Miguel Rodríguez García, Animales Tricksters en la literatura, una hipótesis cinegética. Muy bien, gracias por esta presentación, Anthony. ¿Se me escucha y se me ve bien? Sí, genial, fantástico, muy bien. Empieza entonces. En el reino de los animales literarios, el zorro es el tramposo por antonomasia. Su notoriedad viene refrendada por la presencia continua de la astuta zorra en los cuentos de toda Europa y de gran parte de América, como afirmaba en una cita literal mi amigo José Manuel Pedrosa. En cuanto a otros animales tricksters, el profesor Scheuf trazó un cuadro con los principales actores que desempeñan este papel en las literaturas orales de la mayor parte del planeta. De allí se desprendía que la especie más repetida como trickster en Europa y en Asia era la raposa, en tanto que el coyote imperaba en América y la liebre y el chacal abundaban en África. Berezkin corroboraba estas estimaciones, registrando al zorro y al chacal en 328 tradiciones culturales, con predominio en el norte y en el centro de Eurasia, en tanto que otros animales como los lepóridos, liebres, conejos o los cuervos figuraban en 152 y 73 respectivamente. A esta relación habría que sumar los gatos, los monos en Asia, la araña Anansi, las hienas en África y unas cuantas criaturas más. Quizá algún oyente se haya percatado de que hay lazos genéticos, dietéticos y conductuales entre algunas de estas especies.
Aplacemos este tema por el momento para intentar dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Qué es un trickster? Los tricksters o tramposos son personajes caracterizados por una serie de rasgos variables que identificó Heinz en una estupenda síntesis. Son anómalos, polivalentes y transgresores de límites, embaucan y usan trucos, se desempeñan como cambiaformas, en ocasiones a través del disfraz, invierten las situaciones del orden al caos, de lo bueno a lo malo y al revés, actúan como mensajeros e imitadores de los dioses y, por último, transforman lo escatológico y lo sexual en algo útil y creativo. No hace alusión directa Heinz a la importancia de la risa en el trickster, un elemento, perdón, un elemento que sí mencionó Radin, y en tiempos más recientes, Magoulik y Aitana y Alberto Martos García, que conectan esta faceta con la sátira carnavalesca. Las motivaciones básicas del trickster de conformidad con Hyde consisten en la satisfacción de su apetito, ya sea de tipo nutritivo o sexual, y en el deseo de subsistir en un mundo en el que se encuentra en una posición de desventaja. Tal es el caso, por referir un ejemplo que espero que les resulte familiar, de Tío Conejo, cuando queda preso en el muñeco de Brea, un viejo cuento popular que reproduciré parcialmente en la versión de Carmen Lira, en los cuentos de Mi tía Panchita. Cito: una viejita tenía una huerta que era una maravilla. Allí encontraba uno de todo: rabanitos, culandro, tomates, zapallitos y chayoticos tiernos, lechugas. Pero la viejita comenzó a encontrar los quelites de las matas de chayote y zapallo comidos, y después daños por todo. Entonces hizo un gran muñeco de cera y lo plantó en la puerta. Pues señor, el caso es que Tío Conejo era el de aquel tequio. Se metía en las noches y se daba cuatro gustos gurruguseando por todo. Cuando llegó y se encontró con aquel espantajo, se escondió detrás de unas matas a examinarlo, y al convencerse de que no se movía y que era de mentiras, la picó de valiente, se acercó y le dijo: y di, ay, hombre, a ver qué es la cosa. Echémonos, a ver si vos me podés atajar. Y Tío Conejo le metió su moquete. Pero como el muñeco era de cera, Tío Conejo se quedó pegado. Le dio mucha cólera y le metió otro moquete y se quedó pegado. Por despegarse, comenzó a patalear y se quedó pegado de las dos patillas. Metió la cabeza y se le pegaron las orejas. El texto continúa con el engaño a Tío Coyote para poder salir del aprieto, pero es suficiente con este fragmento para reconocer los trazos del trickster acuñados por Heinz y por otros investigadores: el quebrantamiento de la ley humana al atentar contra los cultivos, los embustes, el giro drástico en las circunstancias, el recurso al humor corporal, etc. Hasta aquí han sido mencionados varios exponentes de animales tramposos, como la araña Nancy del pueblo Ashanti o la hiena Buki, que suele cumplir el rol de tonto en el folclore africano y en Luisiana según Gaudet. Cabría también incluir al mono en Asia y a Tío Conejo y Brer Rabbit en América, quienes incorporan a su ciclo narrativo varios relatos heredados de la raposa de la fábula grecolatina. Los que más me interesan ahora, con vistas a la construcción de mi hipótesis, son tres y todos pertenecen al género de los cánidos: el zorro, el chacal, perdón, y el coyote. Los chacales indios ejecutan su papel de tricksters primordialmente en el Panchatantra, en el Jitopadeza y en varios de los jatakas o cuentos budistas. Y es posible que algunas de sus historias estén inspiradas por la raposa esópica y por los proverbios sumerios del zorro. De hecho, Sachs, en su útil catálogo de Mythical Zoo, los agrupa en una misma entrada junto al coyote y afirma que estos dos carnívoros son casi intercambiables en la literatura de Oriente Próximo, como luego he elaborado yo en un artículo publicado el año pasado. Mención destacada merece el coyote, que aparece en el imaginario de los nativos americanos realizando gran cantidad de actos contradictorios que pasan de lo ingenioso y obsceno a los comportamientos más estúpidos imaginables. Sin embargo, no quiero centrarme en el coyote norteamericano, sino en otro más próximo a la hispanidad: el coyote del folclore de México y de Centroamérica. Dicho cánido, de acuerdo con Rodríguez Valle, y cito, está presente en el panteón prehispánico en el zoomorfo Huehuecoyotl, el coyote viejo, el dios coyote, deidad de la danza y de la música, pero con la conquista y la llegada de una nueva cosmovisión y tradición cultural, al coyote se le impusieron una serie de interpretaciones que los depredadores caninos, lobo y zorro, habían alcanzado en el mundo occidental. Se le relacionó con las fuerzas oscuras demoníacas. Quizá
el ejemplo más sonado de transfiguración del zorro europeo en coyote ocurre en las fábulas de Esopo vertidas al náhuatl en el manuscrito de Cantares Mexicanos, compendiado por Fray Bernardino de Sahagún. En esta colección de apólogos, citando a Sanchís Amat, los frailes transmutaron principalmente el referente del coyote con sus alumnos americanos al zorro o a la zorra de la tradición esópica, pues ambos animales, además de sus similitudes físicas, compartían contenido simbólico o mítico en los dos imaginarios, pues ambos se asocian con valores como la astucia, la sagacidad, el engaño o la picardía. No costará apreciar que las propiedades más habituales de los tramposos quedan bien reflejadas en los referentes literarios de los tres animales citados, salvando inmensas distancias oceánicas y culturales. Asimismo, se habrá reparado en que en no pocos casos se producen transferencias en los esquemas narrativos de una especie a la otra. Fuera del campo de las letras, lo que tienen en común estos tres tramposos es su adscripción a la familia de los cánidos. Sin tratarse de una condición sine qua non para la designación de un trickster, este atributo está ligado a la teoría que seguidamente enunciaré. Alentado por el afán comparatista de integrar los desarrollos humanísticos con los hallazgos de ciencias naturales como la zoología, la ecología o la etología, propondré una hipótesis que explicará la tendencia a nominar como tricksters a animales semejantes a la zorra, el coyote o el chacal, con la finalidad de discernir mejor en qué difiere mi interpretación de las que han dominado en el panorama intelectual hasta la fecha. Conviene repasar algunas de las más relevantes. Sijetsky informa de que hasta la segunda mitad del siglo XX las teorías sobre el trickster estuvieron centradas en la búsqueda de rastros evolutivos en los mitos, esto es, en la transición del tramposo desde bestia o imbécil hasta héroe cultural o deidad antropomórfica. Radin expone el kit de su enfoque en la nota prologal de su obra clásica, The Trickster, Study in American Indian Mythology. Este estudioso, que opina que el lazo entre las especies concretas y la figura del tramposo es un asunto secundario, llega a la conclusión de que el trickster es un arcaico speculum mentis. En otras palabras, en esta línea de pensamiento, los animales tramposos son comparados con los humanos de culturas juzgadas como primitivas. Para Levi Strauss, el trickster es, y cito, un mediador, y esta función explica que conserve en parte la dualidad que por función tiene que superar. De ahí su carácter ambiguo y equívoco, fin de la cita. Una dualidad que inscribe a los animales tramposos en el espacio reservado a los carroñeros, pues, y cito de nuevo, son como los depredadores, consumen alimento animal, pero también como los productores de alimento vegetal, no matan lo que comen. Y como modelo de esta pauta apunta al coyote. Este último barrunto teórico del insigne etnólogo francés podría parecernos hoy un tanto rebuscado, más diseñado para encajar en su matriz de oposiciones estructurales que para abordar el fenómeno paradójico del trickster, por no decir que los coyotes no se sustentan solo a partir de despojos, sino que también cazan sus propias presas. En fin, no es posible pasar por alto el marcado simbolismo de esta clase de lecturas, una propensión de la que procuraré apartarme en favor de una interpretación más material. Mi acercamiento a esta cuestión tiene en cuenta componentes etológicos. Está vinculado a las conductas de depredación y contempla la relación histórica del hombre con algunas de las especies que han ejercido este rol en la literatura oral. Aunque muchos tricksters se definen por su ambigüedad moral, estas criaturas han sido consideradas fronterizas a raíz de sus hábitos nocturnos o solitarios con arreglo a Benavides. Pero yo no creo que esta sea la razón que impulsa su nombramiento como tricksters. Para Hyde, la capacidad para aprovecharse de las situaciones, el oportunismo, es la verdadera marca del tramposo, lo que engarza con la inteligencia mética que emerge en el ámbito cinegético y que Detienne y Bernard remontaron a Opiano, quien la vislumbraba en el proceder del pulpo y del zorro. Para Alberto y Aitana Martos García, usuales en los tricksters son, y cito, el engaño, la trampa, la invisibilidad, el camuflaje, la persuasión o la intimidación, todas ellas estrategias entre la presa y su depredador. En los patrones de caza radica una de las claves que justifica la mayor inclinación a escoger al zorro
al coyote y al chacal, entre otras bestezuelas de tamaño pequeño o mediano, como tramposos frente a la oveja, el elefante o el león. El plan nutricional de estos animales es mucho más versátil. Pueden consumir carcasas si es preciso, y en virtud de su régimen omnívoro, su dieta resulta más variada, ya que admite aves, roedores, peces, insectos y frutas. Son supervivientes natos y emblemas de la resistencia a la acción humana sobre el medio ambiente. De hecho, merodean por los asentamientos del hombre devorando sus restos o a sus rebaños, y al mismo tiempo pueden desenvolverse por su cuenta en el bosque. Y por más que el ser humano esquilme sus fuentes de alimentación, se las arreglan para vivir si hace falta a su costa. En esencia, lo que convierte al animal en trickster es su adaptabilidad, pero todavía son necesarios algunos ingredientes más. Otro requisito de los tricksters animales es que sus especies no suelen representar un peligro para el hombre. Un raposo no puede matar a una persona adulta a no ser, claro, que haya contraído la rabia. Y los coyotes, como mucho, solo a niños. Además, en ningún caso se sitúan en la cúspide de la cadena trófica de sus respectivos hábitats, como tampoco lo hacen en los imaginarios ni en las literaturas de las poblaciones humanas que residen en ellos. Al chacal lo regulan, por poner un ejemplo, la hiena y el leopardo, y en la ficción teme al león, el zorro, el lince y el águila, o en las fábulas, el lobo y el león, y el coyote tiene por enemigo al puma. Cabría interrogarse también de dónde proceden los trucos de esta estirpe de tricksters, esto es, cómo traduce la mente humana ciertos comportamientos en apariencia instintivos en argucias antropomórficas. Basta utilizar el sentido común, el instrumento predilecto de la folk psychology, para deducir que la sutileza en el acecho del zorro puede ser leída como una artimaña taimada, y el hecho de que este cánido o el coyote se infiltren en los gallineros trepando o excavando significa la ruptura de una prohibición no solo de carácter físico, sino también simbólico, en cuanto que conlleva la penetración en un recinto domiciliar y seguro de un agente del caos desde un exterior ignoto y hostil. Asimismo, eludir a los perros y esquivar los disparos de los cazadores, ya sea ocultándose en sus guaridas o por medio de giros y fintas en la carrera, puede entenderse como otra maniobra artificiosa. No extrañará entonces que tantos tristes animales hayan obtenido una evaluación ética poco favorable, pues para consagrarse como tales deben participar de un conjunto de actuaciones que en nada beneficia a la humanidad. Por supuesto, esta cualidad es susceptible de ser extrapolada a la subversión del orden social y natural, tan típica del trickster, dado que estas criaturas se niegan a dejarse capturar por el hombre, lo frustran mediante sus tácticas defensivas y a veces atacan a su ganado, desafiando así las aspiraciones humanas de controlar la naturaleza. Se podría objetar que esta hipótesis no se aplica a todos los tricksters animales, sino solo a un grupo reducido de cánidos muy adaptables e influyentes en la cultura. No obstante, no costaría trabajo extenderla a muchas de las especies que he enumerado previamente. El felino doméstico, verbigracia el gato con botas, también se vale del sigilo para abatir a sus víctimas y cuando es acorralado, escala una posición elevada a fin de conservar la vida. Y los lepóridos, como Brett Rabbit o Tío Conejo, sobresalen por su agilidad que les permite burlar a sus persecutores. Pero estas alimañas son diferentes del resto de los animales tricksters. En ellas no está siempre presente el mismo grado de malicia que exhiben los demás y triunfan en sus propósitos con más frecuencia que sus congéneres carniceros. Como he sostenido en otro sitio, el régimen herbívoro de los lagomorfos, el hecho de que no supongan una amenaza directa para el ser humano y su rentabilidad peletera y alimenticia, eximen hasta cierto punto a Tío Conejo y otros personajes similares del estricto enjuiciamiento del hombre, lo que facilita que sean mirados como héroes culturales en el folclore afro y latinoamericano. Para ir concluyendo, mi teoría no aspira a abarcar la amplia galería de animales tricksters que habitan la literatura de ascendencia popular. Mi meta no era otra que ilustrar ciertas preferencias acudiendo a argumentos que no son simbólicos, sino que están fundamentados en factores etológicos y en un contexto venatorio con anclaje en la realidad extratextual. Esta tendencia entra así en vigor justo antes de que operen los juicios derivados de la cultura, que son los que a la postre determinan qué criaturas reciben la etiqueta de tramposas en función de las particularidades de cada sociedad, su evolución histórica,
sus condiciones económicas y su ubicación geográfica. Muchas gracias, con esto he concluido. Muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la ponencia de Gabriela Fernández, La tempestad en clave de transposición genérica, Hackseed, de Margaret Atwood. Muchas gracias, Anthony. Bien, en principio aclarar que este trabajo es parte de una serie de trabajos vinculados por un lado con reelaboraciones de la obra de Shakespeare y por otro lado con puntualmente reelaboraciones de La Tempestad, ¿no? En este caso voy a trabajar con algunos aspectos de la reescritura que lleva adelante Margaret Atwood a través de su novela que se llama Hackseed, traducida como La semilla de la bruja. De los muchos homenajes que en el aniversario de su muerte se pensaron para recordar a William Shakespeare, el proyecto Hogarth Shakespeare es uno de los que ofrece mayor interés. Esta iniciativa encuentra un modo peculiar de reinstalar la discusión acerca de la vigencia permanente del bardo inglés. Se formula un proyecto editorial que promueve la reescritura de la obra shakespeariana en clave novelística. Los convocados y convocadas para tal tarea, lejos de ser ignotos, son autoras y autores de trayectoria y reconocimiento. El primer volumen de esta serie ha sido El hueco en el tiempo, obra en la que Jeanette Winterson reelabora Cuento de invierno. Luego, otras piezas de Shakespeare han sido oportunamente objeto de apropiación y reescritura. Entre ellas, una de las más prolíficamente leídas desde nuestras tierras, La Tempestad. De tal modo, la escritora canadiense Margaret Atwood se hace cargo de la escritura de Hackseed, cuya traducción al castellano ha tomado el título de La semilla de la bruja. Este trabajo aspira a destacar algunos de los rasgos que contribuyen a dar a la novela de Atwood su peculiar diferencia en esa labor de apropiación y reescritura. Y en este sentido cabe plantearse una pregunta inicial. En otro lugar, nos hemos interrogado acerca del proyecto Hogarth Shakespeare en tanto, entre comillas, reescritura del imperio. Tal expresión ha sido tomada del trabajo de Ashcroft, Griffith y Tiffin, que al proponer que el imperio contraescribe, hacen notar que, perdida la centralidad política, Inglaterra continúa sosteniendo su prestigio cultural a través del canon literario. Se trataría, entonces, de un proyecto canónico y vale la pena considerar, en tal caso, si su resultado puede ser contracanónico. ¿Hay espacios de cuestionamiento y de resistencia que puedan, como brechas, abrirse para la puesta en crisis de ideas, conceptos, lugares hegemónicos? Tal operación dependerá de cada reescritura, cada versión, cada autor y autora. Veremos ahora qué zonas y matices elige Margaret Atwood para contar su historia. Hackseed replica la historia de traición y venganza. Como en el universo de la pieza isabelina, un hombre es engañado y, entre comillas, derrocado por su colaborador y obligado a una suerte de destierro, esta vez en su propio país. Félix, director teatral que está próximo a llevar adelante una puesta de La Tempestad, es, a partir de los artilugios de Anthony Price, Tony, expulsado de su cargo de director artístico del Festival de Makeshiwek. Tony se apropia de su lugar en complicidad con Sal O'Neilly, ministro de Cultura y viejo enemigo de Félix. Este no tiene más remedio que abandonar su trabajo e iniciar un autoexilio. Cambia de casa, se oculta del mundo, consigue con otra identidad un trabajo como profesor del taller de teatro del Correccional Fletcher. Y allí, con los convictos como intérpretes, prepara su puesta en escena de La Tempestad y su venganza. Este texto shakespeariano, en especial, tiene para Félix un particular sentido.
Su representación en el teatro le hubiera permitido volver de algún modo a la vida a su hija Miranda, fallecida a los 3 años de edad. Por eso su importancia, un modo de engañar a la muerte, de exorcizar lo inapelable. El texto de Atwood presenta entonces, desde nuestro punto de vista, 3 rasgos relevantes en términos de su carácter de reescritura. En ellos radica, según creemos, la impronta y la diferencia que la autora le otorga. En primer lugar, hemos de referirnos a la relación y a veces confusión entre apariencia y realidad. Así como en la obra de Shakespeare la magia impera y subvierte situaciones y reglas para interpretar la realidad, en Hackseed se juega con trastrueques que, desde el punto de vista del desarrollo argumental, ofician como ocultamiento o como revelación. En su exilio autoimpuesto, Felix Phillips será el señor Duke, sencilla estrategia que lo identifica como próspero. En el penal, los reclusos dejan de lado su nombre y apellido. Serán Ocho Manos, Niño Bonito, Shiv, el Vaina. Pero a través de una nueva magia, la del teatro, sus apodos carcelarios se convertirán en nombres artísticos y serán actores que desempeñan sus papeles de modo mucho más consciente que los que desempeñan en el gran teatro del mundo. El trastrueque de la identidad radica entonces en ser otro, más que en hacer de otro. La novela pone el acento en cómo se oficia esa magia y en su carácter transformador y benéfico, en la posibilidad liberadora que ofrece la transmutación, la conversión en alguien diferente, ya sea bueno o malo, cruel o compasivo. No por nada, uno de los personajes, Estelle, supervisora del curso de Fletcher y miembro de varios comités, que funciona como la buena estrella tan mentada en el mundo isabelino, hace las veces de la buena fortuna que acompaña, facilita, la que intercede ante los dioses devenidos aquí en humanos funcionarios ministeriales. En segunda instancia, vamos a mencionar la estructura. La novela se inicia con una escena transcripta al modo de texto dramático. Hay diálogos y didascalias. Esta sección, que se presenta como prólogo, nos sitúa frente a la proyección, ese es su título, de la obra en el penal. La escena shakespeariana es precisamente el fragor de la tempestad en la que el barco naufraga y los personajes quedan a merced del mago y su servidor Ariel. Hay una fecha además que encabeza la página, miércoles 13 de marzo de 2013. De modo prospectivo, este inicio nos da información acerca de cuál será el corazón de esta historia, la venganza de Próspero / Félix. El momento crucial del ajuste de cuentas es el nodo del que todo parte y al que todo converge. A partir de ese momento inaugural se despliega un verdadero diario de la venganza. Así, con una precisión cronológica que da cuenta de días, fechas e incluso momentos del día, el avance hacia ese instante crucial, su preparación y las previsiones para su desarrollo se hacen explícitos con rigurosa meticulosidad. Al llegar a este punto, el texto del prólogo se repite, pero ahora contamos también con su resolución. En su versión de apertura, el final se marca por el sonido de un disparo que nos deja en una situación de incerteza y, por qué no, desconcierto. El capítulo 34, titulado Tempestad, retoma el prólogo, pero su inserción en la continuidad narrativa nos permite articular el devenir de los acontecimientos. A partir de aquí resignificamos el inicio y otorgamos un sentido nuevo a esta suerte de estructura circular que nos devuelve a un momento crucial de la acción, con la comprensión suficiente para interpretar su relevancia en la construcción y en la exégesis de la novela. Un tercer elemento del que podríamos dar cuenta es lo que hemos llamado el énfasis barroco. Preciso es señalar que el teatro isabelino constituye una poética única y al mismo tiempo heterogénea, inclasificable desde el punto de vista de la periodización tradicional
y vinculada a lo que Tilliard ha denominado cosmovisión isabelina. En las obras de Shakespeare, por tanto, esa heterogeneidad se hace presente tanto en procedimientos como en ideas, tanto en las convenciones formales de producción dramática como en las ideologías que porta esa diversidad de procedimientos. La visión de mundo del barroco a menudo se desliza en determinadas fórmulas, concepciones, incluso en estructuras dramáticas. En La Tempestad, el juego entre apariencia y realidad, la confusión entre sueño y vigilia, la orquestación dramática de la historia a partir de la acción de Próspero que, cual director de orquesta, agita su vara mágica, se despliegan para instalar la idea del mundo como teatro, lo real como la pieza que alguien digita y alguien interpreta. La novela de Atwood sobredimensiona este aspecto, haciendo del tópico de la vida como teatro un aspecto constructivo y semántico insoslayable para la estructura de la obra. Las líneas se multiplican y la historia de Próspero y su venganza se abren en una puesta en abismo que funciona como principio estructurante y como fundamento para que lectores y lectoras cimienten sus hipótesis. Félix, por una parte, espeja a Próspero. Su lugar de privilegio es arrebatado por un colaborador de confianza. Su exilio se convierte en la oportunidad de tramar la restitución de lo perdido. A diferencia del mago de la isla, no obstante, la Miranda de Félix parece estar irremediablemente perdida. La pobre cabaña que habita pasa a ser la cueva del exiliado, pero allí Miranda reaparece, una presencia que solo Félix puede ver. En el penal, la construcción laboriosa que se da en los ensayos tiene como resultado La Tempestad en versión consensuada y organizada por los reclusos bajo la dirección de Félix. Pero este segundo nivel de ficción dentro de la ficción se articula con otro. Mientras se proyecta la versión de la obra realizada por los convictos, la historia se reproduce en el plano de lo, entre comillas, real. Los funcionarios, Tony y Sal, sucedáneos de Antonio y Sebastián, son raptados a través de un elaborado artilugio que, punto por punto, reproduce la historia tramada por Shakespeare. Esta multiplicidad supone que hay tres tempestades en una, proliferación barroca en la que reverbera la idea de que la vida, como el teatro, nos pone frente a ficciones en las que ignoramos que somos personajes. Señalaría un último aspecto, que no agota, por cierto, las posibilidades de lectura, y se vincula con el título de esta novela. La expresión Hagsid, cuyo sentido es descendencia de bruja, según Onions, y que ha sido literalmente traducida como semilla de bruja en la versión castellana, hace, por supuesto, referencia a Calibán. Diferentes lecturas latinoamericanas y o caribeñas de La Tempestad han puesto el acento sobre este personaje, ya sea desde las interpretaciones críticas de la obra, desde el ensayo, podemos mencionar el caso de Roberto Fernández Retamar, o desde la producción de nuevas obras dramáticas, como lo evidencian, por ejemplo, Una tempestad de Aimé Césaire, u Otra tempestad, obra de las autoras cubanas Flora Lauten y Raquel Carrió. Emparentado con lo no humano, Calibán, hijo de la bruja execrada, que no tiene voz ni presencia en el texto de Shakespeare, es, no obstante, el auténtico heredero, el dueño de la tierra, el habitante originario de la isla, para quien los derechos de nacimiento y pertenencia parecen, a diferencia de lo que ocurre con el hombre blanco europeo, no otorgar privilegio alguno. En el penal de Fletcher, la popularidad de Calibán es absolutamente notable. Las postulaciones para representarlo exceden con creces la elección de otros personajes. Los internos son sin duda calibanes, hombres fuera de la legalidad y castigados por el sistema, a menudo traicionados por otros, cómplices o cercanos, privados de su libertad. En el contexto de los festejos, por ejemplo, varios de los internos que han constituido un grupo musical llamado Calibán y los Semillas de Bruja, interpretan una canción que dice, cito la obra, ahora Semilla de Bruja está negro,
Semilla de bruja está marrón. Semilla de bruja está rojo. Le da igual si os enfadáis. Semilla de bruja está amarillo y semilla de bruja es chusma blanca. Tiene muchos nombres, vaga en la noche. Lo habéis maltratado. Aquí termina la cita. Queda claro que semilla de bruja tiene múltiples colores, rasgos y formas. Lo que siempre es idéntico, o por lo menos similar, es el poder que los cataloga como semilla de bruja. Pero no solo los convictos actores son calibanes. Hadsid nos presenta una historia poblada de calibanes, en particular a través de su protagonista. Félix puede representar a Próspero, pero ha sido burlado y escarnecido, golpeado y despreciado como calibán. También Anne-Marie Greenland, la actriz que había sido seleccionada para representar a Miranda en aquella apuesta fallida y a la que Félix recurre para la representación del penal, debió abandonar sus aspiraciones, trabajar de camarera, vivir al límite de sus tarjetas de crédito. Pero Hadsid nos dice también que hay una oportunidad, así como la tempestad culmina con perdón y reconciliación. También en la semilla de la bruja hay modo de trascender la dureza de la vida. Todos los personajes que mencionamos son seres quebrantados, expertos en supervivencia en condiciones más o menos desafortunadas o directamente trágicas. El texto nos dice, a propósito de todo ese infortunio, que el arte puede restañar y servir de alimento para lo más noble que tienen los humanos, para permitir que sus mejores versiones aparezcan y salgan a la superficie. Como cierre, diremos que La semilla de la bruja deja de lado las discusiones sobre canon y contracanon, pero sí instala la idea del arte y su poder liberador. En los capítulos finales, Félix explica cuál es una, la más inadvertida, de las numerosas cárceles que aparecen en La tempestad. Cito: Próspero le dice al público, si no me ayudáis a partir, tendré que quedarme en la isla, es decir, estará hechizado a su vez. Tendrá que revivir una y otra vez sus sentimientos de venganza. Sería un infierno. Una de las últimas palabras de la obra es liberadme, continúa Félix. Nadie dice liberadme, a no ser que no sea libre. Próspero está preso en la obra que él mismo ha escrito. Ahí lo tenéis, la novena cárcel es la propia obra. Termina la cita. Así también Félix se ha liberado, y también liberó a la Miranda quinceañera que vivió con él en la cabaña y que, como una sombra extraña, se hace apenas visible en las escenas filmadas de la obra. Sé libre en el aire, le dice, tal vez recordando que estamos hechos de idéntica tela que los sueños y que nuestra corta vida se cierra con un sueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Ahora vamos a continuar con la ponencia de Yomaira. Uy, se me quitó el momento. Yomaira Angélica Herreño, perdón. Storni y Valente, poesía en prosa como punto de encuentro. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Ha sido un placer escuchar a los otros dos colegas. Bastante interesante lo que han dicho. He pasado un rato muy agradable escuchando sus investigaciones. A continuación, presento lo que yo estoy haciendo. Estoy estudiando la poesía en prosa de Storni, Alfonsina Storni y de José Ángel Valente. Por lo tanto, esta presentación tiene como objetivo exponer un poco los hallazgos preliminares de un estudio literario comparado, tanto de la poesía de ella como de la poesía de él, poesía en prosa, Alfonsina Storni, Argentina, y José Ángel Valente, español. Esto se hace con el fin de dilucidar sus aportes al desarrollo de este género literario en Hispanoamérica. Por lo tanto, en esta presentación se pretende dar respuesta a dos preguntas.
La primera de ellas es ¿por qué la poesía en prosa es punto de encuentro? Y ¿qué o quién se encuentra en la poesía en prosa? Para responder estas preguntas, he organizado esta presentación en 3 etapas distintas. La primera es dar una breve contextualización histórica de ambos poetas y también de cómo incursionaron ellos en la poesía en prosa. En segundo lugar, una breve definición de lo que es poesía en prosa, mostrando o resaltando algunas de sus principales características. Y en tercer lugar, presento una propuesta que hago de esta aproximación del poema en prosa como lugar de encuentro. Para ello, bueno, vamos a comenzar con Alfonsina Storni, una breve contextualización sobre ella. Alfonsina nace en 1892 en Salacapriasca, Suiza. Y bueno, después de su nacimiento, sus padres viven un tiempo en Suiza y migran por segunda vez a Argentina a finales del siglo XIX. Ella en 1911 viaja a Buenos Aires para establecerse allí, cuando la oligarquía aún estaba en el poder en Argentina. Después de haber ejercido como docente rural, Storni quería establecerse allí y consolidar su actividad literaria, y efectivamente lo hizo en Buenos Aires. Ella experimentó la transición de un gobierno oligárquico al radicalismo, que sin duda generó cambios sociopolíticos favorables para la profesionalización de las mujeres. A este respecto, Pozzi en 2019 ha destacado 2 fenómenos que caracterizan la carrera de Storni: la confluencia de procesos modernizadores en Argentina y la profesionalización de los escritores, incluidas las mujeres. Sobre su incursión en la poesía en prosa, se hace progresivamente. Ella comienza esta experimentación con este género en 1919, cuando publica un breve grupo de poemas en prosa en la revista La Nota, titulados Poemas breves de un libro en preparación. Luego, su exploración del género continúa y sigue publicando poemas en prosa en varias revistas y periódicos en Argentina, hasta que en 1926 ella publica su único poemario en prosa, que es Poemas de Amor, de hecho el menos conocido de ella, y hasta 1938, año en que ella fallece, y se publican los Kodak Pampeanos, una selección de poemas en prosa que ella tiene que se llaman Kodak Pampeano y que Alexander Setzelars ha denominado The Field Poems. Bueno, esto con respecto a Alfonsina Storni y su incursión dentro de la poesía en prosa. Con respecto a José Ángel Valente, bueno, proviene de un contexto histórico muy diferente. Él nace en Orense, en Galicia, España, en 1929. Vive de niño la guerra civil del 36 al 39 y de joven la vida en España durante las primeras y más represivas décadas del franquismo. Sobre su exilio, Valente declaró que en el 55 abandonó voluntariamente España para instalarse en Oxford, porque quería aprovechar las lecturas y opciones de estudio que entonces no había en España. En ese mismo año, en 1955, él publica su primer libro, y es el único que publica en España, que escribe él en España a modo de esperanza. Varios años después, a principios de la década del 70, ya estando fuera de España, él se ve obligado a permanecer en este exilio, ya no voluntariamente, sino porque publica un cuento. El cuento se llama El uniforme del general, y él es llamado a un consejo de guerra al cual obviamente no asiste, y es considerado en desacato. De acuerdo con este consejo de guerra, el cuento es una ofensa directa al régimen franquista y a Franco en su rango de generalísimo.
Como consecuencia de esto, bueno, hay una orden de detención y esta sentencia, esta declaración de desacato, se mantiene en vigor hasta que Franco fallece en el 75. Sin embargo, Valente muchos años después vuelve a España. En su itinerario con el poema en prosa es supremamente rico y extenso lo que Valente hace en poesía en prosa. Como lo dije anteriormente, él inició con el Inocente 1970, donde él incluye solo 4 poemas en prosa y esto se extiende, como ven ustedes, hasta el año 2000. Algunos de estos poemarios son absolutamente compuestos de poemas en prosa y hay en otros donde hay poemas en verso, poemas en prosa e incluso narraciones cortas. Ahora, como el tema en común entre ellos es la poesía en prosa, es conveniente hablar un poco de las características principales del poema en prosa. El poema en prosa es un género literario que es esencialmente híbrido. Es híbrido porque mezcla, conjuga, pone en diálogo características de la prosa y de la poesía. Además de ello, el género en su origen buscaba la liberación de estas formas líricas y narrativas, ¿no? Entonces, las traspasa o las lleva a un nuevo lugar. La poesía ya no solo está en el verso, sino también está en la prosa. Y la poesía también se convierte en instrumento para narrar, lo podemos decir así. Entonces hay una mezcla de estas características tanto de la poesía como de la prosa en el poema en prosa. A raíz de esto también se habla de la naturaleza proteica de este género literario porque es un género que está en constante transformación, en constante desarrollo, evolución, cambia. Y al tener características de la poesía, incluye cadencias rítmicas dentro del formato de la prosa. Otra característica importante del género es su brevedad y la autonomía. Sin embargo, la brevedad no puede ser tomada como una camisa de fuerza para clasificar un texto literario como poesía en prosa, porque hay poemas en prosa como los de Juan Ramón Jiménez, que son bastante largos y no encajarían dentro de esta característica específica. Ahora, con respecto a la pregunta que nos convoca, que es por qué el poema en prosa puede ser considerado como punto de encuentro, me remito a esta imagen del poema en prosa como puente. Al tomar como referente las definiciones previas del poema en prosa y el itinerario creativo, tanto de Storni como de Valente, propongo que el poema en prosa como punto de encuentro puede ser visto en 3 distintas fases que son muy complementarias. En primer lugar, en ellos, más notoriamente en Storni que en Valente, la exploración de la poesía en prosa y su inclusión en el acervo poético se explican por la naturaleza de este género como instrumento o canal de cambio, que según Luz América Alvarado Morales, tiene una función conectiva, es un puente, es un umbral, demarca un antes y un después. Y también sirve como medio de transporte, como punto de conexión que lleva de un punto a otro, de un lugar a otro. Además de ello, como ya lo he dicho, se puede considerar el poema en prosa también como un umbral. El poema en prosa nutre aún más la experimentación con la palabra poética e igualmente enriquece la indagación de los temas recurrentes en la obra de cada poeta. En el caso de Storni, la poesía en prosa la llevó al descubrimiento de una visión sosegada del amor, mucho más allá de lo que se conoce de ella, de su poesía como ese yo poético que parece desahogar angustias, decepciones sentimentales
o el resquebrajamiento de ilusiones amorosas. En Storni hay mucho más que eso y se puede ver en la poesía en prosa que ella escribió. Además, la mirada de Storni se descentra del corazón femenino en pugna con lo masculino para atisbar la ciudad, los campos, la pampa, y desarrollar a partir de escenas cotidianas y sencillas profundas reflexiones en torno al humano. Como ejemplo de la poesía en prosa de Alfonsina Storni, les comparto un poema que ella publicó en el periódico, en la revista La Atlántida, el 17 de junio de 1920, en un grupito de poemas que ella tituló Algunas palabras. Nada más ironista que la creación. Nos ha dado un cuerpo limitado y un alma ilimitada. Y le ha dicho al cuerpo, procura según el alma. Y le ha dicho al alma, entretente en fatigar el cuerpo. Y en este juego de escamoteo se ha reído en grande de nosotros. Bueno, he aquí un ejemplo de la poesía en prosa de Storni. Con respecto a José Ángel Valente, la poesía en prosa tuvo una presencia mucho mayor, como ya lo he nombrado, y más permanente, mucho más constante. No publicó poemas en prosa en revistas o periódicos como Storni, pero incluyó poemas en prosa en varios de sus poemarios. Y como lo dije al iniciar, escribió algunos poemarios exclusivamente conformados por poemas en prosa, como uno que se titula Tres lecciones de tinieblas, publicado en 1980. Para él, la poesía en prosa se convirtió en la vía que agudizó mucho más su búsqueda de la palabra primigenia, la antepalabra. Este es uno de los focos de su poética, esa búsqueda de la palabra previa a todo uso instrumental. En su producción poética, tanto en prosa como en verso, existe un entramado que da cuenta de su descenso. Él habla del descenso al punto cero. Lo que ustedes están viendo es precisamente una obra del pintor Antoni Tapies que se denomina punto cero, ejemplificando un poco ese punto cero del que habla Valente en su obra. El punto cero en la obra de Valente es el lugar donde la palabra poética emerge. Y como ejemplo de su poesía en prosa, comparto con ustedes un poema de Tres lecciones de tinieblas. Es un poemario que está basado en las letras del alfabeto hebreo y el poema dice así: tejí la oscura guirnalda de las letras, hice una puerta para poder cerrar y abrir, como pupila o párpado, los mundos. En esta primera fase de aproximación a la poesía como punto de encuentro en ambos poetas, se puede vislumbrar en sus indagaciones poéticas, se puede vislumbrar, que a partir de sus indagaciones poéticas y su agudo sentido de observación y la exploración de la materia poética, se da como fruto el encuentro de la propia voz poética, la gestación del poeta. Eso sucede en esta exploración que ambos hicieron de la poesía en prosa. Ahora, en la segunda fase de respuesta a mi pregunta, propongo el poema en prosa como un taller de experimentación. Es un taller de experimentación teniendo en cuenta nuevamente la función conectiva y de umbral que propone Alvarado Morales. El poema en prosa, tanto en Storni como en Valente, se convirtió en esto: taller de experimentación donde gradualmente tomaban forma expresiones poéticas mucho más complejas y también mucho más abstractas. En Storni, el poema en prosa pareció guiar su indagación hacia el vanguardismo, y ello lo asegura Tania Pleites, que es una de las grandes estudiosas de Alfonsina Storni, indicando que esta aventura vanguardista, en el caso de Storni, culmina con los antisonetos, que conforman Mascarilla y Trébol, el último poemario de Storni publicado en el 38, donde la mujer liberada y la autora
ahora libre de su estilo anterior, se mezclan en una sola voz. En el caso de Valente, su aproximación a este género literario puede describirse por periodos de contraste. Su primera poesía en prosa incluida en las colecciones El Inocente de 1970 o Interior con figuras del 76 es muy descriptiva. Y a diferencia de la poesía en prosa en 3 lecciones de tinieblas, que ya la escribe él en 1980, esta tiende a ser más densa y mucho más hermética. En esta colección, Valente o su poesía, la poesía de Valente abunda en enumeraciones, el uso repetitivo de los 2 puntos, el empleo de la anáfora y la aliteración y la supresión de verbos. Después de 3 lecciones de tinieblas, Valente retorna a un estilo descriptivo en poemarios como Mandorla del 82 y No amanece el cantor del 92. Aunque su poesía en prosa suele seguir un flujo narrativo, la mayoría de sus poemas son secuencias sucesivas de frases separadas por puntos o comas y la casi total ausencia de palabras de transición o de enlace. Finalmente, en la tercera fase de aproximación al poema en prosa como punto de encuentro, planteo el diálogo de estos 2 poemas, de estos 2 poetas provenientes de contextos socioculturales e históricos diferentes y con inquietudes estéticas distantes y disímiles entre sí. El estudio de la poesía en prosa de ambos permite vislumbrar sus aportes a este género literario y a algunos puntos de confluencia. Como un ejemplo de un punto de confluencia, simplemente pongo o considero que se debe tener en cuenta la figura del flaneur, el paseante, el caminante que contempla, observa y disecciona la realidad a su alrededor. La poesía en prosa, tanto de Storni como de Valente, tuvo su origen en la observación atenta de sus propias circunstancias históricas y en la exploración de sus indagaciones poéticas. La mirada desempeña un papel fundamental en el surgimiento y desarrollo de la poesía en prosa, pues no solo pretende mirar fijamente algo, sino penetrar en ello. Ambos poetas se sumergieron en lo que observaron. Por ejemplo, en el caso de Storni, en su rol como flaneuse, su poesía muestra cómo observaba ávidamente su tiempo, los acontecimientos históricos, la gente en las calles, el crecimiento de Buenos Aires y sus habitantes, y también da cuenta de la mirada al interior, emprendida por el yo poético. Así en su poesía en prosa subyace su propia movilidad y la doble inmersión en el mundo exterior e interior. En el caso de Valente, que también fue como Storni un agudo observador de su tiempo, sin embargo, su enfoque visual se concentra en 2 formas distintas de acercarse al lenguaje. Valente observa el lenguaje, las palabras que se utilizan para comunicar en un esfuerzo por expresar algo, y por otro lado, las palabras que emergen e intentan iluminar. Ese fue el foco de su poética, fue de su poesía, de su mirada, fue la palabra poética. A diferencia de la poesía de Storni, que puede ofrecer una descripción más completa de sentimientos, pensamientos o situaciones, la poesía de Valente se caracteriza por una sensación de estar incompleta, de hay algo más por decir. Sus poemas son pequeños retazos de su relación con el lenguaje poético. Ya para concluir, vuelvo a las preguntas iniciales, que eran, ¿por qué la poesía en prosa es punto de encuentro? ¿Y qué o quién se encuentra en la poesía en prosa? Una vez hecho este breve recorrido, la poesía en prosa es punto de encuentro porque primeramente se convierte en la ruta hacia el hallazgo de la propia voz poética. También como lugar de encuentro es taller de exploración y experimentación que marca un punto de quiebre, cambio o transformación en la obra poética. Finalmente, la poesía en prosa, personalmente, a mí me ha permitido propiciar el diálogo entre estos 2 poetas y que ellos se encuentren. Muchísimas gracias. Algunas de las obras citadas en esta presentación y
mis datos de contacto. Mil gracias por su atención. Voy a dejar de compartir. Ujú. Ya. Muchísimas gracias, Yomaira. Y bueno, vamos a pasar a la fase de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. No sean tímidos ni tímidas. No veo manos levantadas. Bueno, tal vez para romper el hielo, puedo empezar yo. Tenía disculpan, está pasando un camión ahorita por mi casa, entonces está haciendo un escándalo. Primero, tal vez para Miguel, vos mencionabas a estos animales como anómalos, polivalentes, como mediadores, que tienen toda digamos que se trabaja con lo escatológico y la cuestión corporal, pero que tienen esta función creativa y útil. Y mencionaste por ahí también la cuestión carnavalesca, ¿verdad? Entonces, no, me parece muy interesante esa relación, y no sé qué, digamos, si hay, digamos, como varios textos que han trabajado la idea esta bactiniana de la degradación cómica, carnavalesca, utilizado como para, digamos, temporalmente suspender las jerarquías, de burlarse de lo sacro, ¿verdad? De la autoridad. ¿Qué tanto son estas cosas, elementos, digamos, como recurrentes en la figura de estos animales tricksters? O se dio nada más en algún tiempo, o tal vez no se usan tanto como para este fin. Puedo hablar, ¿verdad? Gracias. Es una pregunta muy interesante. Se sale ya un poco del molde de lo que yo pretendía comunicar, pero creo que es muy pertinente. Y sí, efectivamente, la sátira carnavalesca bactiniana conecta, por ejemplo, con los conflictos entre clases, algo que está muy presente en las historias de Tío Conejo y de Blair Rabbit, por poner unos ejemplos que creo que pueden resultar conocidos y que en el folclore afroamericano y latinoamericano son importantes. Entonces, eh, a mí me parece que la cantidad, y bueno, y lo puedo corroborar, en algunos de mis artículos aparece la cantidad de textos en los que se explora esta cuestión, la cuestión de la sátira, de la risa y del tramposo como figura que subvierte el orden social, que es una de sus características básicas, según Heinz, como he citado, es algo que queda a la vista. He citado el trabajo de Aitana y de Alberto Martos García, de 2017. Ahora no tengo el título a mano, pero bueno, si buscan Martos García de 2017 lo pueden encontrar yo creo fácilmente. Entonces, es un elemento muy recurrente, ¿no? Para responder a la pregunta. Es, yo diría, fundamental. Parte de la gracia y de la importancia que tiene el trickster es que se encuentra en un conflicto permanente con otras criaturas que son superiores a él. Dentro del término así quizás más pedestre de la ficción de animales, por ejemplo, el león, el lobo, en el caso de la fábula esópica del Zorra, en caso de Tío Conejo, Tío Coyote. Y claro, todo esto, si nos salimos ya si nos vamos ya al mundo simbólico, yo creo que hay un conflicto de clases, incluso desde la vieja fábula griega. El león, la autoridad, es el monarca, es el dictador, y la zorra que sobrevive a su costa, que busca esos resquicios. Pongo el ejemplo de la zorra porque es uno de los que más he estudiado, ¿no? Pero con Tío Conejo sucede prácticamente lo mismo. En el fragmento que les leí, solo tienen que ver que lo que está haciendo Tío Conejo es robar de una finca esas rabanitos, culantro, tomates, en fin, esas hortalizas, esas frutas que necesita para sobrevivir. Entonces, definitivamente yo considero que ese es un aspecto muy importante. Es también uno de los aspectos más trabajados en el Trickster. Por eso quería ofrecer ahora en este foro una lectura que se saliese
de esas interpretaciones que son innegables, no están ahí, se tienen que conocer, pero creo que todavía se le puede sacar más partido a esta figura. Muchísimas gracias. Vamos a ver si a alguien más se le ocurre alguna pregunta. A Yomaira, vamos a ver, la clasificación, por decirlo así, de la poesía en prosa, ¿verdad? Siempre me ha parecido como muy interesante y a veces compleja, ¿verdad? He encontrado, digamos, en algunos casos, textos que aparecen como, qué sé yo, flash fiction, ¿verdad? O cuento muy corto, ¿verdad? O microrelatos, y que en alguna otra antología aparecen como poesía en prosa, ¿verdad? Entonces, a veces estos límites son muy, digamos, Difusos, difusos, difusos. ¿verdad? Y a veces, vamos a ver, escucho un pequeño relato, ¿verdad? Depende como la forma, la estructura en que se presenta, ¿verdad? Más como en formato de poema, lo hace poema, a que si estuviera escrito más en formato seguido, se toma más como un microrelato. Pienso en la poesía de Ángel González. Hay uno que se llama Dato Biográfico, ¿verdad? Que narra de cuando voy a Madrid, las cucarachas de mi casa se enojan porque leo por las noches y empieza a hablar ahí toda esta cuestión de las cucarachas. Es fascinante. Pero esa diferencia, esa variación entre lo que es un relato, una historia, una cuestión narrativa y que lo vuelve ya un trabajo más de poesía. Me parece que lo que hablaste al final, que el elemento de experimentación tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar como tu perspectiva, ¿verdad? De qué son esos límites o si tan siquiera deberíamos discutir estas etiquetas, ¿verdad? A la hora de hablar de literatura. El poema en prosa, ahora simplemente retomando la última parte de no hablar de estas etiquetas, ha sido considerado por varios estudiosos como un antigénero. O sea, se va en contra total de todo lo que tal vez nuestras clasificaciones consideran género como casillas totalmente repartidas y divididas, donde es posible muy claramente discernir, bueno, esto pertenece a este género literario o esto a este otro género. Por eso en la presentación hablaba también de esa naturaleza proteica, porque el poema en prosa parece como una planta, ¿no? Capaz de dar diversos frutos. Entonces, en la misma planta pueden haber naranjas, manzanas, peras, de, surgiendo de la misma planta. Por ejemplo, en el caso de Alfonsina Storni, en su poesía en prosa, curiosamente se ha catalogado como poesía en prosa específicamente el poemario, el único poemario que ella publicó en prosa, que es Poemas de Amor. Pero si uno lo lee con atención, estos poemas de amor también pueden ser considerados fragmentos. Entonces, hay una diferencia pequeña entre lo que es un fragmento y un poema en prosa. La diferencia radica en la autonomía. Se supone que un fragmento está ligado a una serie de fragmentos. Si leemos los poemas de amor de Alfonsina Storni, estos poemas de amor cuentan una historia. Es como si cada uno fuera un capítulo de esa historia. En el caso de ella también, con respecto a esto de las clasificaciones, creo también que depende mucho de la lectura que se le haga, de la perspectiva que se tenga en el momento de lectura. Los poemas
que ella publica en las revistas y en los periódicos de Argentina, los demás poemas en prosa, han sido también catalogados como crónicas de viaje, porque son poemas que ella escribe cuando va viajando, a veces en el tren de un pueblo a otro, o también cuando hizo 2 viajes a Europa y ella escribe algunos textos sobre esos viajes en Europa y los han catalogado también como crónicas de viaje. Entonces está, bueno, este texto puede ser una crónica de viaje, puede ser un poema en prosa, quizás es un fragmento, pero pienso que es un poco, creo que también la característica de cómo seduce y tal vez el propósito del poema en prosa de enredar y salirse de los márgenes. Entonces se sale tanto del margen de lo que conocemos como un género literario o como poesía que queda uno con una inquietud y esto ¿qué puede ser? Finalmente, para terminar de responder la pregunta, una de las características esenciales del poema en prosa, o que se ha considerado como una de las características esenciales, es el factor de la brevedad. Y hay muchas discusiones, pienso, encontradas entre esto es poesía en prosa o es un relato corto, tal vez es un cuento o una pequeña crónica. Lo digo por los ejemplos que di especialmente de Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez escribe Espacio y escribe Platero y yo. Para muchos, Platero y yo es un gran poema en prosa. Y si lo comparamos con los 2 poemas que yo mostré ahorita, bueno, estos 2 mini poemas con lo que es Un platero y yo, y los 2 están, no sé, cobijados bajo el concepto de la poesía en prosa. Por eso pienso que el género como tal se desliga tanto de todo lo que conocemos como la receta, esta receta de este género. No, no hay una receta. La clave es la experimentación, lo que has dicho, la experimentación y la exploración que hace el poeta. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, que no veo ninguna por acá, eh, bueno, agradecerle de una vez a nuestras personas ponentes del día de hoy, súper interesantes los temas. Y bueno, los invitamos a seguir conectados en las siguientes sesiones de la semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.